Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Vamos a continuar con la clase. Bueno, vamos a terminar lo que es cuartos fríos. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Bien, ayer terminamos de ver lo que era la parte del ejemplo de un cuarto frío de cero. Y llegamos hasta la parte de seleccionar el equipo. Yo mencioné, bueno, ayer, solo quiero ubicarme en la presentación. Yo ayer mencioné que, bueno, vimos la parte de buscar los datos del equipo que mejor le vaya a los cálculos o cumplir con los cálculos de refrigeración que vimos. Yo mencioné de un fabricante, uno de los fabricantes, Bon en este caso, que tiene una serie de equipos de refrigeración. En la plataforma pues tenemos esta carpeta que estoy mostrando ahorita, que al abrirla hay dos carpetas. Bueno, está en comprimido en la plataforma, había que bajarlos y descomprimirlos. Aquí hay dos carpetas de condensadores y evaporadores. Por ejemplo, si entro a la carpeta de evaporadores, hay 4 PDF, pues obviamente pues cada uno es de acuerdo a un tipo de equipo evaporador de este fabricante. Por ejemplo, abro el primer PDF, yo tendría este manual, que es un manual para un evaporador perfil bajo. Lo que llaman perfil bajo, pues es la altura. Y pues va relacionado también que a la capacidad que pueden manejar estos equipos. Este es un catálogo o un brochure para equipos que según este fabricante los clasifican modelos ADT, LET, LLE, HGT. ¿De qué va a depender? Pues hay que ver hay que navegar en el catálogo. Tenemos aquí primero pues la serie ADT. Vamos a ver, vamos a ampliar un poquito más. ADT pues hace referencia a un deshielo por aire. Esto es si se forma escarcha en el evaporador, pues tiene un deshielo por el mismo aire que está circulando. Los otros dos modelos, esa escarcha que se pueda formar, se utiliza un deshielo eléctrico. O sea, utiliza una resistencia eléctrica. El evaporador tiene una resistencia eléctrica adicional. Y el último es un deshielo por gas caliente, que se elimina la escarcha, pues sacando un poco del gas de descarga del compresor para evacuar cualquier escarcha que se pueda formar en el evaporador. Bien, a eso hacen referencia los modelos que bueno, todo fabricante va a presentar primero su equipo, de qué parte está formada. Aquí tenemos los ventiladores, los tipos de ventiladores que tiene este evaporador. Cada uno de cada una de estas aspas corresponde a uno de estos ventiladores. Aquí vemos pues la parte de cobre. Voy a ampliarlo mejor. Por aquí vemos el ventilador, la parte del cobre internamente, las conexiones creo que no se miran muy bien, y la parte del drenaje. A este nosotros cuando trabajemos en instalación, a este hay que colocarle una tubería de PVC y eso va a algún drenaje para cuando se lave o se descarche y se condense agua, pueda ser evacuado por este drenaje. Bien, y una vez que ya avanzamos, perdón, tenemos para el modelo ADT cuáles son sus capacidades, que es similares a las tablas que vimos en la presentación. Tenemos pues, por aquí está el delta T, el DT, mejor dicho, 10 grados Fahrenheit, que normalmente es el que utilizamos para seleccionar el equipo. Y pues es un evaporador para temperaturas arriba de 25 grados Fahrenheit. Y aquí podemos tener pues las capacidades, BTU hora, cuánto tenemos de capacidad desde el modelo 04 de 4000 BTU hora hasta el modelo 370 que maneja 37.000 BTU hora. Y luego pues demás datos de CFM, a flujo de aire, cantidad de ventiladores, el consumo de cada ventilador, el consumo en amperios del evaporador, ya sea 115 voltios, 230 voltios, ambos monofásicos. Datos físicos, bueno, siempre la cantidad de ventiladores, conexión
o mejor dicho, diámetro del tubo del serpentín, conexión de la tubería de succión, bueno, el igualador que estaba relacionada a la válvula de expansión, la tubería de drenaje, el peso. Entonces, todos estos son datos que podemos obtener. Que estos datos me sirven a mí, pues, para saber si yo traigo tubería, por ejemplo, yo traigo tubería de, podríamos decir, de 3/4 para conectarme en esta succión, pero la conexión es de 5/8, entonces necesito un reductor de 3/4 a 5/8. Entonces, para eso me sirven estas conexiones, conocer estos datos de los equipos. El drenaje, pues con esto yo sé de qué tubería tengo que conectar, tubería de 3/4 PVC en este caso. Y el peso, esto pues para saber si la pared donde voy a instalar va a aguantar o si es necesario hacer algún tipo de refuerzo, seleccionar el tipo de expansor con que voy a fijar el equipo. Entonces, para todo eso me sirven estos datos físicos. Luego, bueno, cuando hicimos, creo que este fue el del ejemplo, eh, luego sigue el otro modelo, tiene otras capacidades de 3.500 hasta 28.000, pero este, vemos el signo menos en este 20 grados Fahrenheit, o sea que este es para temperaturas o bajas temperaturas de menos 20 grados Fahrenheit o menos. Lo mismo, pues, va a depender de qué temperatura de almacenamiento necesitamos en nuestro cuarto frío. Tenemos los datos de ventilador, de flujo, consumos. En el caso de resistencia eléctrica con deshielo, pues cuál es el consumo de esa resistencia eléctrica. Bueno, este llega hasta 23.500, 28.000 más o menos las capacidades. Vemos que se divide en dos, que ellos lo dividen en aletas por pulgada. Esto no sé si se vio no, en aire acondicionado creo que no se ve. En transferencia se ve lo de que son aletas, que es una prolongación de la superficie para aumentar esa superficie. Entonces, a eso se hace referencia a 4 aletas por pulgada, que si lo vemos en un serpentín o en un radiador de un vehículo, son esas laminitas que son delgaditas y que muchas veces a la gente le gusta doblar, pues esas son las aletas. Y quiere decir que hay 4 de esas laminitas por cada pulgada de longitud del serpentín. En este caso hay 6 de esas laminitas por cada pulgada de longitud del serpentín. Y luego pues así podemos ir seleccionando. Si en caso, en nuestro ejemplo o en proyecto, estos dos equipos no logran la capacidad, pues veamos más abajo a ver qué capacidades hay. 3.500 hasta 28.000, pues pareciera que ese es el límite de 28.000 BTU hora. Entonces, si nuestro equipo no cae en esas capacidades, tendríamos que ir a buscar otro modelo. Pero antes de pasar a otro manual, estos catálogos, aparte de estas dimensiones físicas y de las capacidades de operación, podemos tener también el dibujo. Nos puede servir para cuando estemos haciendo el proyecto de exposición. Vemos aquí la cantidad de ventiladores, el ancho, el alto, no sé si sale el alto, sí, por aquí está el alto, 31 centímetros, 40 centímetros con la conexión del drenaje. Bueno, ahí tenemos buenas imágenes para poder utilizarlos en nuestros proyectos de exposición. Y luego pues hay más información física de esos equipos. Entonces imaginemos que este equipo no logra cubrir nuestra capacidad que nosotros necesitamos. Entonces vayamos al siguiente. Veamos este. Este es evaporadores. Ya pues se ve un poco más robusto. La parte del ventilador ya no es plástico, ahora es galvanizado o aluminio. Ya es un poco más fuerte. Modelo BM, perfil medio, un poquito más alto que el anterior. Bueno, este sí nos da una nomenclatura de qué significa cada letra del modelo. Esta letra de acá significa o indica el voltaje de operación, ya sea monofásico o sea trifásico. Bueno, algunas partes, algunas repetidas en el anterior, pero aquí se muestran diferente. Aquí vemos la bandeja de drenaje del evaporador. Esta bandeja acumula el agua que pueda deshielar y sale por este drenaje cuando se hace mantenimiento, por ese drenaje se evacúa el agua. Bueno, aquí hay otros datos que también nos pueden servir para nuestro proyecto de exposición, hacer ahí un print screen y ponerlo en el informe. En este caso ahora tenemos capacidades nuevamente, 10 DDT,
cuartos fríos para temperaturas de 25 grados Fahrenheit para arriba, pero tenemos capacidades desde 13.000 a 71.000. En el anterior llegan hasta 28.000, en este caso llegan hasta 71.000. Entonces, pudiese ser que nos sirvan estos equipos en el caso que en el anterior no hayan sido capaces. Para temperaturas, no nos sale la temperatura. Ah, sí, aquí está el, bueno, se ve un poco diferente, pero aquí está el signo menos y aquí está el 20. Esto es para temperaturas bajas. Y va desde 10.000 a 62.000, 10.000 a 53.000 de capacidad. Entonces ahí podemos ir buscando en nuestros modelos también el tipo de hielo, o sea, cómo voy a eliminar la escarcha que se pueda formar en el mismo evaporador y las capacidades. Aquí tenemos las capacidades, perdón, algunas huellas o layout del equipo. Podemos hacerle print screen y guardarlo en nuestro proyecto de exposición. Y si aún así este no cumplece con las capacidades que yo necesito, hay algunos todavía mayores. Y ya vemos, con solo ver la imagen, el ventilador ya es diferente. Las aspas son más grandes, más fuertes. Eso ya pues indica que es para mayores capacidades. Modelo BH, perfil alto. Y veamos hasta qué capacidades tendríamos disponibles con este modelo. Bueno, hay algunas imágenes que nos pueden servir de print screen. En caso de cuartos fríos por arriba de 25 grados y DT de 10 grados, pues tenemos capacidades de 52.000 a 278.000 BTU hora. Pues estos ya serían para capacidades grandes. Pueden ser cuartos fríos que más que un cuarto sean una bodega, un almacén, 278.000 BTU hora. Y para cuartos de baja temperatura, menos 20 grados Fahrenheit, 45.000, 212.000, 186.000. Por ahí andarían las capacidades. Y vamos a ver si también tienen las huellas, pero debería de tener las huellas también. Sí, aquí están. Aquí están las huellas. El valor de A, largo, el alto que es F, que F depende de, bueno, depende del modelo. Hay hasta, son de alto de 1 metro y el primero que vimos ahora era 31 centímetros. Entonces estos son mucho más grandes. Y aún así, hay un modelo todavía mayor, que ya son industriales. Ya este es un modelo más industrial, más fuerte, mucho más grande el ventilador, que hasta sobresale del evaporador. Me imagino que por el tamaño del motor que está en el interior. Bueno, perfil industrial. Veamos qué capacidades tendríamos en el perfil industrial. Bueno, hasta desde 215.000 hasta 1.120.000 BTU hora. En el caso de cuartos fríos por arriba de 25 grados Fahrenheit. Y debajo de 20 grados Fahrenheit, más o menos 525.000 BTU hora. 525.000, 495.000. Si hay, por ahí andaríamos las capacidades. Entonces, por estos modelos podemos navegar cuando hagan sus proyectos de exposición. Y así como en los evaporadores, también los condensadores. Veamos el primer PDF que está por aquí. Estos son condensadores, bueno, esta es la serie, los modelos que llamó este fabricante. Los clasifica por tamaño del compresor. Realmente nosotros no podemos saber por el tamaño del compresor cuál seleccionar, al menos por ahorita. Nosotros nos tenemos que remitir a la capacidad de refrigeración que necesitemos. Vamos a ver qué capacidades pueden tener estos equipos. Y este no es. Aquí creo que está. No, este no es. Estos son los modelos. Condiciones de consumo de amperios. La alimentación del voltaje. El consumo de amperios a carga máxima. Los amperios de rotor bloqueado. HP del fan. Cantidad de ventiladores. Bueno, me imagino que en instalaciones vieron que es RLA, que es LRA, FLA, MCA, MOPD. Este es el consumo a carga plena. Este es el amperaje en rotor bloqueado. O sea, si pudiésemos detener el eje con la mano, podemos, pero si lo pudiésemos detener, el amperaje del motor aumenta.
Y si nosotros logramos detenerlo, el amperaje va a subir a un valor llamado LRA, que es el amperaje de motor bloqueado. Obviamente lo vamos a quemar. FLA, en el caso de los ventiladores, es similar al RLA, es el amperaje a full carga. MCA es el amperaje que yo utilizo para dimensionar el circuito, o sea, para seleccionar el cable. Aunque el motor consuma 25, pero voy a seleccionar mi cable eléctrico a 28.8. Y MOPD es el amperaje al cual yo voy a seleccionar la protección del circuito. Es decir, con este yo calculo consumos, con este yo calculo el calibre del cable y con este calculo el breaker que voy a colocar para proteger el ventilador. Bueno, pero eso es parte de instalaciones electromecánicas. Luego, pues, la que nos interesa ahorita es el de capacidad de refrigeración y no encuentro la tabla. Aquí están las tablas. Bueno, se me ha olvidado que tenemos que ver también el tipo de refrigerante. En este caso, condensadores trifásicos 208-230. Como recordamos que la capacidad depende del diferencial de temperatura entre el refrigerante y la temperatura exterior. Y habíamos hablado que nos íbamos a mantener alrededor de 20 grados para ese diferencial. Y para San Pedro Sula, pues una temperatura del refrigerante de 120 aproximadamente, 120, 130 por ahí. Entonces podemos decir que este es un condensador para capacidades alrededor de 30.000 BTU hora, 34.000, 30.000. Entonces ahí podemos ir definiendo qué condensador nos conviene. Pasemos al siguiente. Este es el modelo del evaporador, perdón, del condensador. Siempre entre 120 y 130, y un diferencial de 20, capacidades de 75.000, 84.000. Por ahí podrían dar la capacidad de este condensador. Y así pues vamos buscando en todas las tablas hasta encontrar aquel condensador que maneje al menos la capacidad con que seleccionamos el evaporador. Va a ser difícil que sea exacto, pero sí buscamos el que sea el más cercano. Digamos, si ocupamos un evaporador de 12.500 y puede ser que el condensador sea de 13.000. Entonces, eso es correcto, no está mal. Pero si es de 12.000 y escogemos uno de 20.000, ahí sí va a estar, no puede ser correcto. Puede ser que el evaporador no tenga la capacidad de mover el refrigerante que le manda el condensador y podemos tener problemas. Bien, ¿qué otro catálogo? Tenemos estas, que estas creo que son pequeñas. Vamos a ver. No, estas son las más grandes, mejor dicho. Parecen paquetes de aire acondicionado, pero son mucho más grandes a la anterior. Veamos si encontramos las tablas. Las tablas, estas son de características eléctricas, dimensiones, y aquí están las tablas. Siempre diferencial de 20 y temperatura refrigerante entre 20 y 130. Podemos andar de 103.000, 115.000. Vamos a ver en la parte más baja hasta cuánto podemos llegar. 245.000, 278.000 BTU hora. Bueno, este ya llega un poquito más. Bueno, sí, 278.000. Es decir, pues vamos buscando, que esta es difícilmente lo vayamos a ocupar, al menos a nivel de ejemplo de la clase, porque son equipos sumamente grandes. Y están estas, que estas sí son las más pequeñas. Esto es más común, este tipo de evaporador es lo más comercial. En cualquier restaurante vamos a encontrar evaporadores de este rango de capacidades. A nivel de restaurantes, comedores, podemos tener, creo que si no me equivoco, los primeros 3 en cuanto a capacidad. Bueno, esta es una imagen representativa. Habría que ver las capacidades que podemos tener. Bueno, aquí se da alguna información adicional del manual. Vamos a ver el primero. El primero creo que corresponde a este tipo de evaporador, condensador, perdón. Bueno, no tiene carcasa, está visto el compresor. Está visto el compresor, el acumulador, el recolector de aceite. Bueno, vamos a ver, aquí están las capacidades. 20, 100. Bueno, en este caso va a ser entre 110 y 130. Estaremos hablando de un condensador de 1.600 a 2.000 BTU hora, pues muy pequeño. Vamos a ir a la siguiente tabla.
Ya este modelo me manejaría alrededor de 4.200, 5.309. Vemos aquí que no nos interesa para el condensador la temperatura de almacenamiento del evaporador del cuarto frío, solamente diferencial de temperatura y temperatura de saturación del refrigerante. ¿Hasta qué capacidades podemos llegar? 3.172, 8.465. Es posible que este condensador es el que nos dé los proyectos, aproximadamente este modelo, de alrededor de 10, perdón, alrededor de 7.000, 9.000. Vamos a ver el siguiente. Este pudiese ser, porque me da unas capacidades de alrededor de 8.500 hasta 13.600, un poquito más de una tonelada. Bueno, estamos en 120, 16.900. Es posible que esos sean los condensadores que den para nuestros proyectos de exposición. Bien, entonces ahí están nuestros condensadores, evaporadores, imágenes del condensador y algunas recomendaciones de la tubería de refrigerante, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. Algunas recomendaciones. Bueno, estas son las tuberías que vienen en el condensador. Luego lo demás es instalado en campo. Pero luego otros condensadores de mayores capacidades. Aquí en esta parte, si ven, vemos estos datos que están aquí. Esos hacen alusión al químico refrigerante que utilizan. Y aquí hay 3 tipos de refrigerante. Tratemos de no usar este que dice R22, porque es un refrigerante pues ya obsoleto, o sea, sacado del mercado. Hay equipos, incluso equipos comerciales que venden aquí en las tiendas de aire acondicionado, que venden equipos R22 y los venden bien baratos, 6.000 lempiras, 5.500, 6.500 por ahí. Pero quizás no le informan al comprador que está comprando, valga la redundancia, un equipo con refrigerante R22. El problema es que si es un refrigerante ya sacado del mercado, si en algún momento se hace una reparación en ese equipo y ocupan refrigerante, pues va a estar difícil encontrarlo. Entonces, por eso muchos aires pues son sumamente baratos. Otros pues porque al venderse por montón todo se vuelve más barato. Pero no utilicemos este refrigerante. Es muy bueno en eficiencia, pero es dañino a la atmósfera. Eh, Produce, bueno, incrementa el efecto invernadero, incrementa el deterioro de la capa de ozono. Entonces, este refrigerante ya ha sido sacado del mercado. Y tratemos de utilizar cualquiera de los otros dos. Más común para cuarto frío es el 404A. Ese pues sería, si nosotros nos toca especificar un equipo, especificámoslo con este refrigerante, pero no con R22. Bien, entonces eso es en cuanto a los manuales que tenemos ahí disponibles para selección de nuestros condensadores. Bien, voy a regresar a la presentación. Y hemos visto en esta clase, eh, bueno, esos condensadores que vimos, quizás veamos solo los más pequeños a nivel de ejemplo y seleccionemos en un proyecto, pero hay otros tipos de refrigeración que pues, ya son más industriales y que bueno, no sería, no ajustaría el tiempo de un periodo de la universidad para ver todos los sistemas de refrigeración, sistemas de absorción, sistemas de amoníaco, sistemas de gas con gases naturales, sistemas de paralelas, que pues en sistemas grandes de supermercados utilizan paralelas, que es tener un set de condensadores de los cuales salen varias rutas de tubería a cada evaporador, pero pues no nos daría tiempo para poder ver todos estos temas en la clase. Pero creo que es una buena introducción, por si alguien se interesa en este rubro, pues puede irse interesando o estudiando más esos sistemas. Que a propósito, hace unos minutos, antes de empezar la clase, yo envié un link. Yo estoy ahí, pues, en Facebook registrado en algunas páginas de otros países de refrigeración o HVAC, y uno de ellos es HVAC-R. Es un link que les mandé ahí. Se publicó en esa página
donde precisamente el fabricante que acabamos de ver va a dar un webinar sobre selección de equipos de refrigeración, orientándose más al condensador, pero en el temario sale ahí que sí van a tener ciertos temas para seleccionar el evaporador, que pues para que si les llama la atención o les interesa, pues el área de refrigeración pueden registrarse, es gratuito, solamente que no recuerdo, solo déjenme ver qué fecha es, porque me parece que es en noviembre. Parece que es en noviembre, solo permítanme, voy a entrar al link. En el 3 de temario, noviembre. noviembre, pero 3 de noviembre, gracias. 10 AM, bueno, 10 AM en México. Ahí habría que ver, sí, creo que es una hora de diferencia con Honduras. Y en la agenda, pues hablan de regulaciones ambientales. Aquí puede ser que traten un poco de lo que acabamos de hablar sobre ese refrigerante, bueno, sobre ese refrigerante y otros tipos de refrigerante que ya están obsoletos, pues se consideran demasiado dañinos al ambiente. Tendencias de refrigeración, sí, ahí está el tema, tendencias de refrigerantes en refrigeración, refrigerantes HFO, características de la opción, pues ese es un refrigerante propio de esta marca. Y viene la parte que pues la que nos puede interesar más, que es la selección de compresores, selección de evaporadores, condensadores, válvulas de expansión. Hablan cómo utilizar el software CRE 1.0, o sea, no lo conozco ese software, pero parecer hace cálculos y comparativos termodinámicos entre refrigerantes. Arranque y puesta en marcha en equipos, eso es importante porque ya en proyectos uno tiene que arrancar el equipo y saber identificar si el equipo está trabajando para las condiciones a las cuales lo seleccionamos. Aparte de eso, siempre se tiene que entregar un reporte al propietario de cómo quedó trabajando su equipo. Entonces es importante conocer esos temas. Casos de éxito, obviamente, pues es patrocinado por BON. En algún momento van a hacer su parte comercial de decir, instalamos esto, aquí instalamos tantas toneladas, aquí instalamos tantos condensadores. Eso pues es normal en todos los fabricantes. Luego, pues al final va a haber una serie de preguntas. Y el objetivo, pues el participante entenderá cómo seleccionar y hacer la puesta en marcha de una unidad condensadora con los nuevos refrigerantes. Ahí habla de los nuevos refrigerantes, pero los procedimientos son los mismos de un fabricante, de un refrigerante a otro. 3 de noviembre de 10 a 12 a 2 horas, es hora Ciudad de México. Bueno, GMT-6, creo que ahí coincide con Honduras. Después de que sea a las 10 aquí en Honduras también. Entonces es gratuito, no necesitan hacer ningún pago, es en línea. Entonces yo se los recomiendo. Más como no porque vaya a tener un valor para la clase, sino pues por aprendizaje y si casualmente al graduarnos nos involucramos en una empresa que se dedique a HVAC, pues tenemos ahí ciertos conocimientos que nos pueden dar cierta ventaja para adecuarnos mejor al rubro laboral. Bien, ya cambiando un poco, ya pues en la clase vimos cómo calcular la carga de refrigeración, que fue el primer parcial. Vimos el primer parcial, conocimos, perdón, los tipos de equipos, por lo menos los básicos de un circuito de refrigeración, el evaporador, el condensador, el dispositivo de expansión, el compresor y de forma general, pues, qué hace cada uno de ellos, cuáles son sus objetivos. Luego pasamos pues a hablar un poco de cuartos fríos, cómo calcular la carga de refrigeración de un cuarto frío, que esa carga de refrigeración es la que me sirve para después seleccionar el evaporador y seleccionar el condensador. Y lo que nos hace falta es los elementos que conectan el evaporador con el condensador, que son pues, los conductos que se encargan de mover o de transportar el refrigerante. Quien se encarga de moverlo es el compresor, pero lo tiene que mover a través de una serie de conductos y eso pues son las tuberías. Las tuberías pues que normalmente lo más común es cobre. Bien, sistemas de tuberías, pues es el encargado de conducir apropiadamente el flujo de refrigerante. Aparte de otros objetivos, las tuberías pues tienen, bueno, la función de proveer el flujo adecuado de refrigerante. Deberían estar bien dimensionados para evitar caída excesiva de presión. Deberíamos pues evitar la entrada al compresor de refrigerante líquido o aceites. Refrigerante líquido, pues ya sabemos que un compresor está diseñado para trabajar solamente con gas. Para trabajar con líquidos son las bombas. Entonces, para un compresor,
no debemos permitir la entrada de refrigerante líquido. Para eso pues necesitamos tener bien dimensionada nuestra tubería para evitar que caídas de presión hagan que se condense el refrigerante antes de entrar al compresor. Y pues retornar el aceite. El aceite pues del compresor puede llegar a salir y mezclarse o conducirse por las tuberías. Debemos tener un sistema de tuberías que por la velocidad del refrigerante, esa velocidad arrastre ese refrigerante, ese aceite, perdón, de regreso y pues no llega a los condensadores ni a los evaporadores, donde se puede acumular y funcionar como aislamiento. Aparte que reduce el área de sección transversal de paso de refrigerante. Y por último, pues, bueno, este va relacionado a lo que ya mencionamos, el retorno de aceite al cárter del, del equipo de refrigeración. Bien, ahí pues, para cumplir su función debemos tener en cuenta los diámetros y accesorios adecuados. Los diámetros, pues ya vamos a ver que dependen de la capacidad de refrigeración que nosotros necesitamos. También tener la longitud, que no debe ser excesiva para evitar demasiada caída de presión. Y que pues entre más caída de presión, el compresor va a tener que trabajar más para compensar esas caídas de presión. Entonces es un consumo innecesario. Un consumo innecesario. Y también pues tiene un límite. Bien, entonces esos conductos, ahí tenemos tres imágenes de ejemplo. Tubería de cobre rígida, tubería de cobre flexible que viene en rollo. Este es normal, es normalmente el rollo que traen los equipos de mini-split cuando los compramos en las tiendas de refrigeración. Traen un pequeño rollo que son 10 pies de largo. Entonces es de este tipo de tubería. Pero cuando sobrepasamos los 10 pies, necesitamos compensar esa distancia soldando el cobre que ya trae la máquina y soldando tubería de cobre de complemento para completar la longitud, que puede ser de este mismo estirado, pero si lo queremos más estético, podemos poner rígido para que se mire más derechita la tubería de instalación. Y luego, pues aquí todos los fitting o accesorios que podemos tener en esta tubería. Fitting, pues hablando de codos, T's, yes, reductores, U's, todo lo que podamos tener en un circuito de refrigeración. Bueno, aquí mejor era haber pasado mejor a esta diapositiva. Aquí podemos ver los fittings. Fittings son todos aquellos accesorios del mismo material de la tubería para conectar la tubería, para derivar en la tubería. Es decir, las T's que se ven por acá, adaptadores, estas tuercas que son para conectar a los equipos, reductores, codos de 45, codos de 90, creo que este de acá atrás, lo que casi no se mira, tapones. Entonces, todo esto son fitting. Algunos accesorios para producir trampas donde pueda acumularse el aceite y no llegue al evaporador o el condensador. Bueno, codos. Y también accesorios que ya son de la red para válvulas de expansión, filtros, reguladoras, válvulas selenoides, válvulas electrónicas, válvulas de expansión que vimos aquí en el primer parcial, tarjetas de comunicación, esta ya es parte del equipo de control, recolectores de aceite, podemos tener todo ese tipo de accesorios, podemos tener visores. Este visor es como una pantallita donde yo puedo ver el interior del tubo y puedo ver cómo está pasando el refrigerante. Pues ahí, cómo está pasando, a mí me puede dar una idea de qué tan buena calidad tiene o si está falto de gas. Hay cierto comportamiento que al verlo me puede decir si está bien o está mal. Si yo veo burbujas, está mal. Si no veo burbujas, sino que pareciera que está vacío, pero como está pasando en estado gaseoso, entonces ahí puede indicar buena calidad o buena presión del refrigerante. Bien, ¿qué materiales? Hay varios tipos de cobre. Es posible que en algún momento escuchemos hablar del cobre tipo K, tipo L, tipo M. Estos son tuberías de cobre que cumplen con una normativa CTM B88, que es el estándar que rige los materiales, pruebas de materiales. ¿De qué depende cada uno de ellos? Pues del espesor de pared. Estos, pues, ¿qué aplicaciones pueden tener? Bueno, pueden, aparte de refrigeración, pueden tener aplicaciones para movimiento de agua, sistemas de contraincendio,
sistemas de HVAC, o sea, para mover agua fría, agua caliente, se han usado para mover refrigerante químico, pero se ha creado después de algún tiempo, después de esos materiales, se creó la tubería ACR, que ya esta es la propia tubería de cobre propia para mover refrigerante químico. Por eso este sí es propio para aire acondicionado y refrigeración. Con este podemos mover refrigerantes químicos como el R410, 402, en nuestro sistema de refrigeración. ¿Y en qué presentaciones? Pues puede ser rígido, como la imagen que vimos, desde 3 octavos hasta 4 1 octavo, con longitudes de 20 pies. Y puede ser en rollos, desde 1 octavo hasta unas 5 octavos, en distancias de 50 pies. Entonces, si nos toca en algún presupuesto ingresar estos materiales, tendríamos que, a nuestra longitud total, entre el evaporador y el condensador, dividirlo entre 20 para saber cuántas tuberías tengo que comprar en el caso de la rígida, o entre 50 si lo voy a instalar con tubería flexible o tubería en rollo. Entonces, este debería ser nuestro material para el sistema de refrigeración ACR. Bueno, viene de las iniciales ACR, que cumple con la norma CTM B280 y en cualquiera de estas dos presentaciones. Luego, pues todos los accesorios que yo necesite van a ser siempre ACR, CTM B280. Eso en cuanto al material. Ahora se me ha olvidado qué horas son. Las 8:53. Bien, vamos a terminar con esta diapositiva. ¿Qué tuberías vamos a aprender a dimensionar? Que sería pues la otra semana. Vamos a aprender a dimensionar la tubería entre el evaporador y el compresor, que es la tubería de succión o la tubería de gas. Vamos a aprender a dimensionar la tubería entre el compresor y el condensador, que es la tubería de descarga. Es de gas, pero a alta presión. Y vamos a aprender a dimensionar la tubería entre el condensador y el dispositivo de expansión, que es la tubería líquida. Entonces vamos a aprender a dimensionar esas tres tuberías. Normalmente en los equipos de aire, las tuberías que vemos que salen es la líquida y la de succión, igual que en los equipos de refrigeración que vamos a ver. Pero hay un equipo, como el equipo de precisión utilizado en sistemas de comunicaciones o de data center, donde el compresor está junto con el evaporador en un solo equipo. Y en ese caso, las tuberías que se dimensionan es la línea de descarga y la línea líquida. Eso pues, en ese tipo de equipos, porque el compresor está junto con el evaporador. Luego, en la mayoría de equipos, el compresor está junto con el condensador, o sea, en el equipo exterior. Por la mayoría de las veces vamos a dimensionar tubería líquida y tubería de gas, succión. Bien, entonces son las 8:55. Me comentaba el compañero Edwin que solo tenemos un grupo de refrigeración, hace falta 2. O si alguien me mandó el grupo, ¿no? Tal vez y yo no lo he visto, tal vez me recuerda ahí por WhatsApp, lo mandé por aquí, se lo mandé por acá. Solo tenemos un grupo, no recuerdo el grupo de qué integrantes son, pero sí solo tengo un grupo. Si alguien me lo mandó por otro medio, tal vez me manda ahí un WhatsApp para recordarme, o si de plano, pues es que no me los han mandado, pues terminamos de armar para poderles asignar los proyectos, para dedicarnos a asignarles los proyectos. Entonces, ahí pendientes con esa tarea para todos. Bien, creo que vimos bastante hoy. Creo que ya estamos próximos a terminar contenido del periodo. Luego nos quedamos con un softwarecito para hacer dimensionamiento de cuartos fríos y luego los proyectos de exposición. Recordemos que solo vamos a hacer 2 exámenes. El tercer parcial solo es el software y los días que van a tener para desarrollar su proyecto de exposición. Y bueno, entonces terminemos de armar en grupos para ya asignarle los proyectos y nos vemos el lunes. A menos pues que haya alguna consulta, nos vemos. Si no, pues nos vemos el lunes. O nos escuchamos el lunes. Ingeniero, ¿Sí? ¿hay alguna alternativa para los refrigerantes, para algún sistema de que llega a fallar y se reparó y no se tiene ese tipo de gas? Sí que Bueno, de refrigerante, perdón. sí, hay algo que se llama retrofit.
Hay, por ejemplo, ahorita mencioné que el R22 ya está por salir del mercado. Bueno, ya salió del mercado, mejor dicho. Lo que pasa es que en nuestros países, pues todo llega más tarde. Hay países donde Estados Unidos y en Europa, donde ese refrigerante está completamente prohibido. Pero aquí todavía hay remanentes. Pero obviamente, pues hay equipos que tienen que 8 años, digamos, que se compraron con R22 cuando todavía estaba disponible. Pero es un equipo que está en muy buenas condiciones y que por alguna razón perdió refrigerante. Hay un retrofit, en el caso de que no haya disponible R22, hay algo que se llama retrofit, que es reemplazar ese R22 por otro refrigerante bajo las mismas condiciones de operación, a presión, temperaturas, tipo de aceite, presiones de operación, que lo podemos reemplazar. Sacamos el R22 por completo, hacemos vacío, limpiamos rastros de aceite y luego volvemos a hacer vacío y pero en lugar de cargar R22, cargamos el refrigerante reemplazo, que es un refrigerante equivalente, pero con mejores condiciones, sea menos dañino a la atmósfera. Si no me equivoco, puedo pues, confirmarlo más tarde o para el lunes, el R22 se reemplaza con el 407. No me recuerdo ahorita, pero tendría que ver. El software que vamos a ver tiene una sección de retrofit, donde pues si yo tengo un refrigerante, me recomienda con qué refrigerantes lo puedo reemplazar, pero sí hay opción donde yo puedo reemplazar. Eso es pues para darle una mayor vida útil a los equipos que ya tengamos, sobre todo pues cuando la inversión es algo grande. Entonces sí existe la posibilidad de reemplazarlo. Es posible que se sacrifique un poco la eficiencia, porque ya es trastocar el sistema de refrigeración, se trastoque un poco la capacidad de refrigeración, pero muchas veces a un lugar de tener que invertir una inversión grande o perder por completo el equipo, pues se opta esa opción. Y tal vez el pequeño porcentaje que se pierde sea imperceptible, pero sí existe la opción y sí se hace. Y eso se llama retrofit. Bien, bien, entonces nos quedamos y nos vemos el lunes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.